La sensación del momento, el paso del mono macho. Los grupos, la señora Nielsen está en este momento en el Triángulo Norte de Centroamérica, también trata, digamos, viendo cuál va a ser la colaboración del Triángulo Norte, porque sí quiero decirles algo, que quede muy claro. No solamente es Estados Unidos, no solamente es México, es también el Triángulo Norte Centroamericano que debe hacer su parte. Sin que haga su parte, no puede hacer México la suya ni Estados Unidos. Más interesante es la que escribe Salvador García Soto, donde dice que la amenaza de Trump pues está causando estragos en el gabinete de López Obrador, y él también se remonta a la llegada de Kushner hace unas 2 semanas, cuando pues se causó todo el revuelo porque se dijo que se habían reunido en casa de un directivo de Televisa. Incluso López Obrador lo afirmó y lo aceptó. Dice aquí, ¿cuál fue la realidad detrás de esa llegada de Kushner? Dice, vino a México a traer un mensaje urgente y un ultimátum de su suegro, el presidente Trump, que le comunicó personalmente al presidente López Obrador y al canciller Ebrard en un domicilio privado, que fue el de directivo de Televisa, que ante la crisis desbordada de inmigrantes ilegales que están llegando a los Estados Unidos, si el gobierno mexicano no frenaba de inmediato el flujo de inmigrantes por su territorio, la Casa Blanca no solo iba a cerrar totalmente la frontera con México, sino que cancelaría la firma del TEMEC en represalia a la total inacción de la administración López Obradorista, a la que ven rebasada en el tema migratorio. Y esto, pues ya aquí también menciona lo de la casa del directivo de Televisa. Dice aquí, el presidente decidió ahí, tras haber pedido un balance urgente a la secretaria Olga Sánchez Cordero sobre la crisis migratoria, las cifras de migrantes que están en México y los registros de cuántos han logrado llegar y cruzar la frontera con Estados Unidos. Que la política de migración, con todas sus estrategias, instituciones y decisiones, ya no sería más manejada por la Secretaría de Gobernación y a partir de ahora por el canciller Ebrard, lo que decida cómo se va a resolver la crisis de los migrantes que han rebasado el Estado mexicano y las amenazas de Trump. Pero recordemos que esta crisis con las caravanas y con los migrantes inició con Peña Nieto. Como el señor ya se iba, ya lo único que le importaba era pensar a dónde se iba a ir a vivir con su nueva novia. Lo único que le interesaba era ya dejar bien escondido su dinerito, y ya lo único que hizo fue dejar ingresar sin ningún control. Entonces, esto es... En Estados Unidos, grandes edificios alquilados, edificios millonarios, por parte de la Cancillería pasada. Ok, fue tema de Peña Nieto con Luis Videgaray, pero ya le tocaba a Marcelo. Y Marcelo dijo, no hemos visto ese tema, todavía como... O sea, llegas a un lugar que el gobierno mexicano está pagando muchísimo dinero en el alquiler, y Vicente se queda así como que, ¿por qué no te interesa ese tema? Es un tema importante. Ahora, la frontera sur, señores, allí pasan como cualquiera, sin problema alguno. O sea, no hay vigilancia. Tú puedes pasar de Guatemala a México sin problema alguno. La vez que detuvieron más tiempo a los hondureños, ¿saben quién fue? El gobierno de Guatemala. ¿Y por qué lo hizo el gobierno de Guatemala? Porque reciben miles de millones de parte de los Estados Unidos. De hecho, les echó en cara el día de hoy el presidente Donald Trump. Yo le doy a El Salvador, a Guatemala y a Honduras, y nada más están tomando el dinero, pero no hacen nada. La situación económica y social de Honduras es terrible. Están migrando, pero les voy a decir lo más chistoso. Hasta los guatemaltecos protegen su frontera. Y lo que hacen es enviarlos, sí, pasen, pero no se queden en Guatemala. Váyanse a México, váyanse a los Estados Unidos. ¿Y que México no pueda? ¿Qué está pasando en Chiapas? Siempre les doy el ejemplo del Mara Salvatrucha, que le arrebató la vida a un policía y que también le arrebató la vida a un comerciante. Pero no solo fue eso. ¿Recuerdan el video en donde empiezan a corretearlos? Donde empiezan a corretear a la gente del Instituto de Migración. Y hace menos de un mes, ¿qué pasó? No, cubanos irrumpieron en las oficinas, lastimaron a uno de las personas comisionadas de migración.
queremos pasar al otro lado. Ya está del otro lado. Ya estás en Estados Unidos. Oh, de veras. Las estadísticas son alarmantes y los albergues ya no dan abasto a ambos lados de la frontera. Cientos de familias están siendo liberadas sin pasar por los centros de detención de ICE. Es común ver los autobuses repletos de inmigrantes desconcertados deambulando por las estaciones buscando cómo llegar a su destino. Cuando dicen vamos a soltar a 1,000 o 2,000 personas a una pequeña comunidad como McAllen, es una irresponsabilidad del lado del gobierno. Mientras que en México la ciudadanía comienza a resentir lo que ven como una invasión y un abuso de su hospitalidad, los centroamericanos, desesperados porque a veces tardan meses esperando que sea llamado su número, intentan a cualquier costo cruzar a suelo estadounidense. Dale para arriba, dale, usted puede, vamos. Agárrate la cobija, carnal. En Guatemala, familias enteras han dejado hogares abandonados porque les ha llegado la noticia que los niños son el boleto seguro para entrar a Estados Unidos. Y ver los vecinos aquí todos estos se han ido. Pérdidas millonarias para estos negocios. De por lo menos unos 3 a 4 millones de dólares por día en la área. Otra que observa con temor lo que sucede en Washington es Mónica. Ella nació en Los Ángeles, pero vive en Tijuana. Para ella, un cierre modificaría su vida. Pensar qué vamos a hacer, si regresarnos a los Estados Unidos o quedarnos de aquí hasta que se vuelvan a abrir, no sé. Una ansiedad que también comparten en El Paso, Texas. No nada más afecta el comercio, porque va a afectar a toda la gente en general. Hay gente que viene a la escuela, a UTEP, hay gente que viene al doctor a un examen. ¡Viva México!